y a todos los presentes por estar esta hora reunidos, que sé que es un horario un poquito tarde. Como les comentó Elena, la idea de la presentación es hablar del glutatión y su papel en la longevidad. Esto es un poco mis formaciones que Elena ya me ha presentado muy bien, así que como tenemos poquito tiempo, no voy a estar insistiendo en esto. Eh, Cuando nosotros hablamos de glutatión y longevidad, lo primero que tenemos que entender desde mi punto de vista es que todos vamos a envejecer y que el envejecimiento realmente es algo que no vamos a poder evitar, aunque no todos vamos a envejecer de la misma manera. Entonces, yo siempre en el consultorio les explico a mis pacientes, hay enfermedades que son por envejecimiento patológico, por ejemplo, una hipertensión, una diabetes, una demencia, siempre es algo patológico y no deberíamos tenerlo, pero a medida que nosotros vamos cumpliendo años, hay desgaste natural de nuestro cuerpo, como por ejemplo puede aparecer presbicia cerca de los 40, todos vamos a tener algún grado de artrosis cerca de los 50, y este desgaste se considera parte del envejecimiento normal. Entonces, en el envejecimiento nosotros vamos a sufrir un decline progresivo de las funciones biológicas y este decline de las funciones, por ejemplo, alterando nuestro sistema inmunológico, nos va a hacer más susceptible a padecer ciertas enfermedades e inclusive a tener mutaciones celulares, porque nosotros, aunque no lo crean, nacemos con unos genes de base, pero a lo largo de nuestra vida el 80% de nuestros genes mutan. O sea, somos más mutación que genes de origen. Pero fíjense lo importante acá, el papel de glutatión para poder rescatar a mi célula de esa mutación. ¿Por qué algunos llegamos a nuestros 70 así y otros llegamos a nuestros 70 bailando? ¿Sí? Y acá vamos a hablar de lo que es la longevidad. La longevidad no es solamente vivir más años, sino vivirlos con una buena calidad de vida. Entonces, que yo a medida que voy cumpliendo años siga siendo funcional, siga pudiendo hacer las cosas por mí mismo, siga sintiéndome enérgica, no tenga dolores, idealmente no tener que tomar muchos fármacos, ¿sí? Eso es una longevidad saludable. Y acá les traje, estos datos están sacados de algunos estudios que los puse como datos curiosos para que ustedes se fijen en algo. La expectativa de vida actual, según la ciencia, puede llegar a ser 150 años. La persona que más vivió en el mundo vivió 126. Pero fíjense lo que es la expectativa actual de vida en España, entre 83 y 86 años. Entonces, fíjense esto de 83 a 150 años, hay más de 40 años de diferencia. ¿Qué nos pasa? Que no podemos cumplir con esto que podría ser nuestra meta. Hay otro estudio que nos habla que si nosotros pudiéramos preservar la masa muscular a medida que vamos cumpliendo años, tendríamos un 50% menos de mortalidad y esto nos habla del impacto de la actividad física en nuestra longevidad. Y otro estudio que ha evaluado comida chatarra o procesados, que ha evaluado cuánta vida menos tengo por comer hot dogs o perros calientes, y se ha sacado una conclusión que por cada hot dog que me como voy a vivir 36 minutos menos de vida. Entonces acá pensemos un poco cuánta gente conocemos que come mal y cuánta vida está disminuyendo esa persona por su alimentación. Y esto nos habla de lo que es el impacto de la alimentación en la longevidad también. Segunda pregunta, si conocemos qué está ocurriendo, ¿podríamos retrasar o revertir el envejecimiento? ¿Podríamos impactar de alguna manera en este paciente o en esta persona para hacer que su ritmo de envejecimiento sea más lento? La respuesta actualmente es que sí podemos hacerlo. Nosotros si conocemos cuáles son los factores que desencadenan el envejecimiento, podemos abordarlos y esa persona, en lugar de cumplir un año calendario cada año, va a cumplir 0,8. Va a ser, en lugar de un año, van a ser 8 meses. Entonces esa persona va a ir retrasando su ritmo de envejecimiento. Y esta fotito está sacada de un estudio de la revista Cell, que es una revista importante a nivel científico, donde tenemos todas estas causas, son los que nos llevan a envejecer o enfermar. Por supuesto que no vamos a hablar de todas hoy porque es súper largo, pero sí vamos a hablar de una que tiene mucho que ver con el glutatión, que es la parte que viene ahora, que es la disfunción mitocondrial. La mitocondria es una partecita muy pequeñita que está dentro de nuestras células y son como los motores energéticos de la célula. A medida que nosotros vamos cumpliendo años, las mitocondrias sufren dos cosas. Funcionan mal y disminuyen el número. Entonces esto es como si nuestro coche de repente no tuviera el motor con el que ha sido fabricado, sino tuviera un motor más pequeño y que además funcionara mal.
Eh, realmente cuando nosotros hablamos de disfunción mitocondrial, hablamos de radicales libres y de la teoría del envejecimiento por radicales libres. Un radical libre es una molécula muy agresiva, muy inestable, que va a generar muchísima inflamación a nivel interno. Y la realidad es que cuando nosotros vemos radicales libres, el problema es que hay una pérdida del balance o del equilibrio entre los radicales libres y el poder antioxidante de mi plasma. Entonces, cuando yo tengo muchos radicales libres y el poder antioxidante de mi plasma es bajito, acontece algo que se llama estrés oxidativo celular. Entonces hay una pérdida de este equilibrio. Y acá, esto es un poco para representar qué es un radical libre. La parte más chiquitita nuestra se llama átomo. El átomo en sus órbitas externas tienen algo que se llama electrón. El radical libre es un átomo al cual le falta un electrón. Entonces, este átomo lo que va a hacer es chocar contra todo lo que encuentra tratando de robar o captar un electrón de otra molécula. Entonces, por ejemplo, si este radical libre choca contra el colágeno, lo va a desestructurar y nosotros vamos a ver en ciertas personas, por ejemplo, hay pacientes que a mí me dicen, estoy estresado y me veo peor la piel. Y claro, porque el cortisol aumenta los radicales libres, estos radicales libres chocan contra tu colágeno de piel y te vas a ver la piel complicada. El problema es que lo mismo está pasando por dentro, ¿sí? Y realmente el problema de los radicales libres es que una vez que este electrón pasa a este otro lado, esta molécula queda como radical libre. Entonces es un fenómeno en cadena que no tiene fin. Tiene un inicio pero no termina nunca más. Si en ese momento no viene alguien a rescatar, este fenómeno en cadena va cada vez a peor. Esto es un poco una imagen para representar cómo es la acción de los radicales libres. Empieza acá, pero sigue de manera infinita. Y también es importante saber que los radicales libres los generamos todos, es normal tenerlos en cierto nivel y los generamos por absolutamente todo lo que hacemos. Cuando respiramos, generamos radicales libres. Por supuesto que no es lo mismo respirar en una ciudad contaminada que en la punta de la montaña. Cuando comemos generamos radicales libres, cuando hacemos ejercicio generamos radicales libres y cuando estamos estresados o tenemos una mala gestión emocional generamos radicales libres. Entonces, un radical libre en un valor normal, nuestro cuerpo está diseñado de una manera muy precisa, viene a rescatarnos. El problema es cuando yo genero demasiados y no hay moléculas que los contrarrestes, que serían los antioxidantes de mi plasma. Entonces acá aparece el glutatión como este antioxidante maestro que va a rescatar a mis células de este efecto tan dañino de los radicales libres. En primer lugar, el glutatión es el antioxidante endógeno más abundante del cuerpo. Es el que tenemos y necesitamos para vivir. Cuando nosotros tenemos un nivel de estrés oxidativo muy alto, nuestras células nacen con un mandato biológico. Por ejemplo, un glóbulo rojo sale de la médula y el organismo le dice, vas a vivir 120 días y vas a transportar el oxígeno a los tejidos. Les da un tiempo de vida y una función. Cuando este glóbulo rojo se encuentra con estos radicales libres, dice, ¿qué hago? Porque no voy a resistir. Entonces tiene dos caminos posibles. O muere de manera anticipada y nosotros hacemos una enfermedad por muerte prematura de un glóbulo rojo, como puede ser una anemia, o el glóbulo rojo decide transformarse para resistir esta agresión. Y acá ocurren las mutaciones. El glutatión es la molécula que rescata la célula en este punto. Fíjense lo importante, o sea, me rescata de la mutación. Esto, si nosotros pensamos de qué nos enfermamos y de qué morimos hoy, nosotros morimos en primer lugar y están peleados de la cabeza las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Nosotros estamos hablando que con un suplemento que me permite formar glutatión adentro de mis células, como es el inmunocal, yo puedo rescatar a mi célula de una mutación. Y también evita que estas mitocondrias, que son mis motores energéticos, mueran de manera anticipada. Entonces, no solo va a rescatar a mis células, sino que las va a mantener funcionando con una muy buena calidad de energía, ¿sí? Y regula de esta manera la división celular, que es clave en las mutaciones. Y el glutatión es una molécula grande que está formada por 3 aminoácidos. Los aminoácidos son pequeñitos y son los que tienen la posibilidad de pasar la membrana de las células, ¿sí? Los aminoácidos son la cisteína, la glicina y el ácido glutámico. Nosotros con el ácido glutámico no tenemos problema porque el ácido glutámico se resintetiza cuando comemos proteínas. O sea que ácido glutámico nunca vamos a tener en falta.
La glicina es muy abundante. Por ejemplo, si yo tomo un caldo de huesos, es casi todo glicina y es muy fácil de incorporar para el organismo. El problema realmente lo tenemos con la cisteína. La cisteína es un aminoácido que, si bien es abundante en la naturaleza, tiene dos problemas fundamentales. El primero, es que si yo cocino ese alimento, la cisteína se destruye. Y si me lo como crudo, se destruye por el contacto de mis ácidos estomacales. Entonces, realmente, cuando nosotros consumimos un alimento con cisteína, solo absorbemos un 3% de la cisteína, y esto es muy poquita cantidad para que el organismo pueda formar el glutatión. Entonces, el talón de Aquiles para el glutatión es la cisteína. Acá este suplemento que se llama Inmunocal ha logrado, los investigadores que lo han creado, han logrado blindar esta cisteína, armarle un escudo para que no sea destruida por los ácidos gástricos. Entonces yo lo puedo tomar y voy a absorber toda esta cisteína. Muchas veces me preguntan, a ver, pero si yo me coloco glutatión en un suero o me lo pongo transdérmico o me lo tomo vía oral, ¿no vale? Y la realidad es que el glutatión es una molécula muy grande, y el organismo lo que hace cuando nosotros consumimos una molécula grande como una proteína, la corta en trocitos pequeñitos para poder absorberlas, y luego el glutatión se arma adentro de la célula. Entonces, realmente el cuerpo necesita de los 3 aminoácidos meterlos adentro de las células y poder ensamblarlos. Y hay un sistema enzimático que se encarga de hacerlo en orden. Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo cisteína, el glutatión no se va a formar y voy a estar en déficit de glutatión. Esto es una imagen representativa de la célula. Estas chiquitinas de acá son las mitocondrias, los motores energéticos, y fíjense que el glutatión es el antioxidante más abundante dentro de la célula, ¿sí? En otros órganos, como en el pulmón, también está fuera de la célula, porque el pulmón es donde hay más oxidación, ahí se hace el intercambio gaseoso. Entonces, realmente, en el pulmón es un órgano que el glutatión también está extracelular. Pero fíjense que no solamente está acá, que es en el citoplasma de la célula, sino que está protegiendo al núcleo de la célula, que es a donde está mi ADN. ¿Sí? Esto es muy importante. Y esto es un poco lo mismo que ha mostrado Elena. Yo acá he hecho unas líneas de cortes para que ustedes vean que más o menos hasta los 20 años nosotros tenemos niveles normales de glutatión. De hecho, todos los estudios en longevidad comparan a las poblaciones adultas mayores con sujetos de 20 años, no más que eso, porque a partir de esa edad empieza a bajar. El problema es que de los 20 a los 40 cae un poquito, pero a partir de los 40 la caída es en picada, ¿sí? Y si yo no logro hacer una intervención que mejore el nivel de este antioxidante, mi envejecimiento va a ser acelerado y la posibilidad de enfermarme va a ser bastante alta. Acá les he puesto lo mismo que Elena. Hay muchos estudios en buscadores médicos publicados ya del impacto del glutatión en la longevidad. Y yo acá les he traído algunos estudios que me han parecido interesantes, como para poder dar la base científica que necesitamos tener a la hora de poder prescribir esto. Entonces, fíjense que este estudio ha comparado sujetos de 20 años como la población control. Nosotros en los estudios que más valor tienen en medicina son cuando nosotros comparamos una población control en la cual no le damos nada, porque son los que están bien, y hay una población que está afectada en la cual introducimos alguna medida terapéutica, ¿sí? Entonces acá la población sana eran sujetos de 20 años, y la población no sana, entre comillas, eran pacientes de 60 a 75 años. En la medición del nivel de glutatión se ha visto que los pacientes de 60 a 75 años tienen la mitad del glutatión que los pacientes de 20, por eso el organismo funciona mal. Pero además de esto, tienen una dificultad en generar el glutatión, el 68% más difícil de generar glutatión. Y esto es, que ahora lo vamos a ver en el estudio, no lo digo yo, es porque no hay precursores disponibles. Estos pacientes no tienen la materia prima para generar el glutatión. Entonces, fíjense, esta es la conclusión del estudio. Estos eran los jóvenes. No sé si se ve que yo estoy marcando ¿Se ve que estoy marcando con el circulito? Ok. Estos eran los jóvenes. Fíjense los adultos mayores, el déficit de glutatión, a la mitad. Pero fíjense qué pasa después de 14 días de darle cisteína. Son 14 días, no es un año, no son 2 años. Superan los niveles de glutatión de los pacientes jóvenes. Y fíjense lo que es la velocidad y la capacidad de producir glutatión. Lo suplementan y mejoran aún más que los pacientes de 20 años en su posibilidad de producir glutatión.
Este estudio también midió el estrés oxidativo, que es de lo que estamos hablando hoy. El estrés oxidativo, acá han medido radicales libres de oxígeno. Hay muchas formas de medir estrés oxidativo que se mide en unidades Carratelli. Fíjense, los pacientes jóvenes tenían un nivel de estrés oxidativo normal, los pacientes adultos mayores 346, 14 días después, el nivel de estrés oxidativo está mejor que en los pacientes jóvenes. O sea, podemos nosotros realmente de esta manera enlentecer el ritmo de envejecimiento y disminuir la posibilidad de enfermar. Se han medido otros tipos de radicales libres que también han mejorado más con respecto a los pacientes jóvenes, 97 los jóvenes, 84 después de la suplementación de los adultos mayores, y han medido otro tipo de radicales libres que se llaman peróxidos lipídicos, que tienen mucho que ver con la oxidación de las membranas celulares y de otras estructuras. Acá, de 6.3 han pasado a 3, no han mejorado con respecto a los jóvenes, pero la peroxidación lipídica demora más tiempo en mejorar. Entonces yo creo que por ahí este estudio tiene este sesgo, por llamarlo de alguna manera, en ese marcador de estrés oxidativo. Y este es otro estudio que midieron el nivel de glutatión y vitamina C en el cerebro a través de un estudio de imágenes, por lo tanto ha sido un estudio no invasivo, es a través de la resonancia que tienen estas moléculas con un equipo especial. Fíjense primero, esto es un cerebro de un paciente sano, veo poco surco. Este es un cerebro de un paciente mayor, veo mucho surco. Esto es un signo de involución cerebral. Fíjense lo que pasa con el glutatión. El glutatión de un paciente joven en cerebro está bien. Miren el nivel de glutatión en un paciente adulto mayor en cerebro. O sea, este déficit no solo es en el glóbulo rojo, es a nivel de todos los tejidos del organismo porque está en todas las células, ¿sí? El glutatión está más bajo, la vitamina C no. Entonces, nosotros realmente si no tomamos precursores para generar glutatión después de los 20, a nuestro cuerpo le es muy difícil poder generarlo de una manera efectiva por sí solo. Y este es un estudio súper reciente porque ha sido publicado en octubre de 2024 que pone al glutatión como eje de la teoría del envejecimiento. ¿Sí? La verdad es que he hecho una búsqueda bastante importante y es el primer estudio que habla del glutatión como el guardián del envejecimiento o el guardián de la longevidad, por eso el título de la ponencia de hoy. Y fíjense que acá, en este estudio, los autores concluyen que es muy difícil generar el glutatión por nosotros mismos, por el estilo de vida, la gran contaminación, y realmente cuando nosotros generamos glutatión y estamos intoxicados, el glutatión va a ir a detoxificar también. La mayoría de las enfermedades crónicas y degenerativas y las mutaciones están relacionadas con bajos niveles de glutatión a edades después de los 50 años. Y la importancia, si nosotros pudiéramos hacer una intervención temprana entre los 30, los 40, los 50 de nuestros pacientes, ¿cómo sería la vida de ese paciente? ¿Cuánto tiempo viviría? ¿Cuántas enfermedades tendría o no tendría? ¿Sí? Acá lo que nos hablan los investigadores es que realmente ellos piensan después de este estudio que si nosotros pudiéramos aumentar los niveles de glutatión en la población sería una población mucho más sana y con una expectativa de vida mucho mayor. Y acá les he traído algunas imágenes de células en vivo que están estudiadas con algo que se llama microscopía de campo oscuro de contraste de fase. Estas quiero que sepan que son glóbulos rojos, que son redonditos, se tienen que ver así. Fíjense que hay alguno por ahí diferente, pero están todos más o menos del mismo tamaño. Esto es un linfocito, que es una célula inmune que está trabajando para mí, esta muestra de sangre es mía. Y este es un neutrófilo, que es otra célula de la inmunidad que también está haciendo cosas buenas para nosotros. Fíjense, esta también es una muestra mía de sangre. Fíjense los cambios en las células. Fíjense que tengo células como las membranas están como desdibujadas y melladas, como si estuvieran estrellitas, ¿sí? Y aparecen cositas adentro de la célula. Esta muestra de sangre está tomada 2 horas después de comer comida chatarra. Este es el efecto de la alimentación a nivel de mis membranas celulares, ¿sí? Entonces, fíjense el impacto de los radicales libres cuando nosotros creemos que es una comida y no pasa nada y está todo súper bien. Fíjense el impacto de los radicales libres en la membrana de los glóbulos rojos 2 horas después de comer, en células que estaban previamente normales.
Y estas son muestras de pacientes. Entonces, fíjense la diferencia, la cantidad de células estrellitas, las vamos a llamar así, que tiene este paciente, los glóbulos rojos de diferentes formas y diferentes tamaños. Hay glóbulos rojos que se ven menos claros y estos se llaman glóbulos rojos fantasmas porque se destruyen apenas salen de la médula por el nivel, en este caso, de estrés oxidativo que hay, ¿sí? Y quiero que sepan que muchas veces, cuando nosotros estamos con una pérdida de este equilibrio, de este balance entre lo que son radicales libres y el poder antioxidante de nuestro plasma, estamos así por dentro. Pero esto no solo ocurre en los glóbulos rojos, esto está pasando en el cerebro, en el riñón, en el hígado, en la retina, está pasando en todos nuestros tejidos. ¿Mm? Y por eso estamos mal a veces. Y esto es un videíto que espero que se pueda ver. Fíjense acá con otra técnica en el mismo microscopio cómo están los glóbulos rojos. A que nos recuerda una imagen de un coronavirus, casi, ¿sí? No son membranas normales de glóbulos rojos. Y fíjense que hay cositas pequeñitas que se mueven. Esas son bacterias introducidas por la alimentación. ¿Sí? Después de una comida, por ejemplo, cuando yo como rápido en la calle algo, bueno, esto puede suceder, ¿sí? Y esto es, con la misma técnica, células normales, para que ustedes puedan ver la diferencia que hay entre unas células normales y una célula que está alterada. Eh, y un poco la conclusión o la invitación después de esta charla es invitarlos a construir juntos una longevidad saludable que es posible. Es posible si nosotros conocemos lo que nos pasa, conocemos lo que necesitamos y podemos tomarlo, como es el caso de el glutatión a través de Inmunocal. Realmente el impacto que podemos tener, no solo en la cantidad de años, sino en la calidad de vida que podemos tener a futuro, es muy, pero muy importante.